Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de cada lunes, ¿verdad? En este tiempo que Dios nos permite compartir con ustedes, Mujeres con Propósito, hoy estamos aquí una vez más para poder compartir la palabra. Quiero que nos puedan saludar. Amén. Es un privilegio poder saludarles nuevamente y poder estar aquí. Es de mucha bendición para nosotras este momento y Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, qué gusto que nos acompañen, así como esperemos que sea de bendición para nuestras vidas, también para la vida de ustedes. Dios les Amén. bendiga. Hoy tenemos un tema importante, ¿verdad? Como todos los temas de la palabra, porque ninguna palabra es menos importante cuando viene del Señor. Amén, sino que el Señor siempre trae un rema a nuestro corazón, a nuestra vida, para poder compartirla con ustedes y que podamos juntos hacer preguntas, ¿verdad? Que podamos entender, así como Dios nos habla cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Que fuera del aire estamos aquí platicando qué es esto, qué es lo otro. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que todas nuestras dudas, todas las situaciones que estemos pasando nos queden claras. Pero antes de poder iniciar, quiero que podamos orar, darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder estar aquí y poder escuchar y recibir un momento más de la palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor, de podernos dar ese entendimiento, esa revelación, Papito Santo. Hoy nos ponemos en tus manos, declarando, Señor, libertad en este lugar, que tú vas a abrir, Señor, nuestra boca, Señor, para poder declarar sobre cada mujer que necesita una palabra de aliento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy el tema que les queremos compartir se llama nuestro legado, ¿verdad? Cuán y qué importante es que nosotros podamos dejarle un buen legado a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Y queremos también explicarles cuál es el objetivo de que nosotros podamos dejarle un buen legado a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de legado o herencia, que es lo que viene a nuestra mente, ¿verdad? Cuando le dicen, les voy a dejar un legado, les voy a dejar una herencia, lo que viene a nuestra mente primeramente creo que es una casa, un terreno, en dinero, ¿verdad? Es lo que primero que se nos viene a nuestra mente. Pero yo quiero decirle que todo eso algún día le saldrá polilla, ¿verdad? Algún día se descompone una casa, ¿verdad? Una situación, vendemos la casa y no nos damos cuenta que ese dinero se nos puede ir como el agua. Pero es muy importante que nosotros podamos tener ese entendimiento que el Señor quiere de qué es un legado o una herencia, ¿verdad? Y hoy vamos a desmenuzar la palabra, hoy vamos a ir más allá para que el Señor pueda hacernos entender, porque mire, yo quiero decirle que una herencia económica no es mala, ¿verdad? Siempre y cuando la sepamos ocupar y no seamos de eso como los que se van y se gastan el dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de aprender nosotros a administrar lo que Dios nos da. Yo puedo ver, ¿verdad?, que no tiene mucho que mis papás se separaron y dejaron de palabra a sus hijos una herencia, ¿verdad? Y pasa mucho eso, pero es importante que nosotros no nos enfoquemos en lo material. ¿Algo que quieran compartir sobre esto? Pues es muy precioso, ¿verdad? El poder conocer y saber ahora en Dios qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, como decía usted. No solamente enfocarnos tanto a lo material, sino qué podemos dejarle de enseñanza y cosas celestiales, que esas no se compran ni con todo el dinero del mundo, ¿verdad? Hay cosas que no tienen precio, que solamente Dios nos las puede dar, y ese es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Amén. Sí, así es, esos legados, ¿verdad?, que van de generación en generación. Y podemos, por ejemplo, ver en la Biblia el ejemplo de Timoteo, de su abuela y de su madre, cómo desde su abuela guió a
a su madre y luego su madre a Timoteo, ¿verdad? Sí, es muy importante porque, mire, como les decíamos anteriormente, dejar algo económico no es malo, porque mucha gente trabaja, ¿verdad?, para dejarle un buen futuro a sus hijos. Yo, por decir, me recuerdo que cuando nosotros estábamos viviendo un proceso difícil, yo siempre decía, yo no quiero que mis hijos vivan esto que yo estoy viviendo, quiero construir algo bueno para ellos, ¿verdad? Dejarles una herencia buena, no dejarles una herencia de maldición, sino una herencia de bendición para ellos. Y también tener una casa es algo hermoso, ¿verdad? Que podamos decirle a mi hijo, ay, mi hijo no tuvo que esforzarse tanto y yo lo bendicí con una casa, ¿verdad? Les compré una casa a cada uno. Eso es algo hermoso que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, pero eso es conforme Dios nos va bendiciendo, ¿verdad? Que no sea eso enfocarnos nada más a trabajar, a trabajar y no hagamos una herencia en los cielos, que es lo más importante, ¿verdad? Mire, dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle lo mejor a sus hijos, o bien sea a un familiar. Muchos padres han hecho sacrificios para obtener fortuna que dejar a sus descendientes. Esto es bueno y también bíblico. Una herencia no se hace sola, es trabajo de toda la vida, ¿verdad? Para acumularla y pasarla a la siguiente generación. Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia habla de algo más interesante y más valioso. Habla de lo que es un legado o una herencia espiritual, ¿verdad? Podemos ver que eso es de bendición para nuestra vida, pero qué hermoso y qué valioso es, dice aquí, cuando nosotros le dejamos una herencia espiritual a nuestros hijos, ¿verdad? Cuán hermoso es eso. Entonces yo quiero enseñarle en la palabra en el Salmo capítulo 112, versículo 1, dice, aleluya, feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra y la posteridad de los justos es bendecida. Y algo que me llama mucho la atención en esta palabra que dice, su descendencia será fuerte en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Lo podemos ver también en Abraham. Cuando Abraham, su descendencia, dice que iban a ser como las estrellas, ¿verdad? Y qué hermoso que nosotros podemos, como seres humanos, dejarle una herencia a nuestros hijos y que puedan decir, me acuerdo de esta persona que dejó una herencia y que se hable aún todavía de nosotros, ¿verdad? Es la mejor herencia que de enseñanza que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos conforme la palabra. Y quiero enseñarte la palabra legado, el significado en el hebreo que significa la palabra será, significa fruto, significa planta, significa tiempo, significa bueno, descendencia, descendiente, especie, ser fecunda, genealogía, generación, linaje. Dice, prole, sembrar, semen, sementera y semilla, siembra y simiente, ¿verdad? Y algo muy importante en esta palabra que podemos ver que toda esa palabra es de multiplicación, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra que cuando sembramos una semilla, esa semilla da fruto al 100%. Entonces aquí podemos ver cómo nuestra semilla va a dar fruto en algún día. Y lo podemos ver en nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros cuando vamos a la iglesia nos esforzamos para que le dejemos una herencia a nuestros hijos de la palabra de Dios. Y podamos nosotros marcar nuestras generaciones. Amén. Algo muy importante es en nuestra sociedad ahorita el tiempo es algo como muy limitante, ¿no? Es algo que para poder dejarle un buen legado a los hijos, muchas veces los padres siempre dicen, tienen esa idea de decir que a mi hijo no le falte nada, ¿no? Que a mi hijo no le vaya a hacer falta nada. Y a veces se comete el error de que se dedican todo el tiempo trabajando, pero no hay una enseñanza en casa, por lo mismo de que no hay un tiempo. Entonces no es malo el trabajar, es de bendición porque pues si uno no trabaja no come, ¿no? Pero es el tiempo solamente aquí con la ayuda de Dios vamos a poder lograr, porque dice su palabra que hay tiempo para todo. Pero entonces, yo al menos siempre decía, ¿no? Pues si yo pasé mucha pobreza en mi niñez,
yo no quiero que mis hijos también lo pasen. Pero como mi suegra, cuando me evangeliza, deja un legado en mí, el cual ahora yo lo estoy pasando a mis hijos. Entonces, sí, ciertamente es bueno trabajar y poder darle a los hijos lo que le hace falta, y como decía usted, y mayormente pues dejarle casas o lo que uno pueda, ¿no? Porque para que ellos puedan tener una vida mejor. Pero ciertamente ahorita lo que está haciendo también el enemigo es robar ese tiempo del cual a veces los papás dicen, no, yo ya estoy cansada, llegué de trabajar y pues quiero descansar. Y no hay un tiempo como para buscar de Dios, como para enseñarle a los hijos que el buen camino pues es en el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Un ejemplo que podemos ver en una figura es el hijo pródigo. El hijo pródigo pues se desesperó y le pidió la herencia al padre y fue y la malgastó. Entonces, él no supo porque era joven, era el más pequeño. Entonces, al malgastar la herencia, pues de repente, dice la palabra de Dios, lo estoy parafraseando, que volvió en sí y recordó que en la casa de su padre pues había mucho pan, porque él estaba ya pasando hambre, y entonces decidió regresar a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que realmente pues tener cosas, tener el dinero, pues es bueno, ¿no? Pero no saber, como decía usted al principio, ser buenos administradores. Pues así tengas tú 1 millón, te lo vas a acabar y no vas a hacer nada. A tener sabiduría, como también podemos ver el rey Salomón. Él, antes de pedir riquezas, pues pidió sabiduría al Señor, ¿no? Un legado bueno de poder tomar decisiones y saber qué hacer con todo lo que se nos deje aquí en la tierra, pero sí, ¿verdad? Porque muchas veces es de bendición para los hijos poder darles lo que por mucho tiempo tú te esforzaste a que ellos puedan recibir, ¿verdad? Entonces yo creo que como papás conocemos a nuestros hijos y sabemos quién de nuestros hijos es el más centrado y quién de nuestros hijos es el más, pues el que anda ahí, ¿verdad?, perdido. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, fue una enseñanza para el hijo pródigo, poder reconocer y entender que había actuado mal, ¿verdad? Que con su herencia pudo haber, no sé, viene en mi mente, construido casas y decir, yo ya no voy a trabajar, pero me voy a dedicar a servir a la iglesia y no tengo por qué trabajar porque me van a bendecir de lo que rento, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de tener la madurez y la sabiduría cuando alguien nos deja una herencia y poder hacer algo bueno con ella. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces, como nunca tenemos el dinero en nuestras manos, así actuamos como Saúl, ¿verdad? Locamente has actuado. Entonces yo creo que debemos nosotros ser personas que podamos tener esa organización, ¿verdad? Que podamos entender cuál es el propósito para nosotros y tomarlo como una bendición, ¿verdad? Porque después de todo el hijo pródigo fue bendecido por su padre, ¿verdad? Porque un padre siempre va a ver por sus hijos. ¿Qué hizo él? Mi hijo ya pasó el proceso, ya sufrió, no comió, ¿verdad? Pasó por lo más feo, pero ¿qué hizo el papá? Vente, hijo, todavía hay una oportunidad para ti. Entonces yo creo que así es el Señor, nos da oportunidades a nosotros para que podamos entender que la mejor herencia, el mejor legado que nosotros podamos darle a nuestros hijos es sembrarle la palabra, porque la palabra del Señor dice, se instruye al hijo mientras se pueda, ¿verdad? Instruirlo, mientras aún podamos corregirlo, mientras aún podamos enseñarle cuál es el camino verdadero que él debe de seguir. Entonces, yo creo que muchas veces nuestro sacrificio vale la pena, ¿verdad? Porque yo puedo ver que los que tenemos hijos pequeños, en el proceso que nosotros llevamos en la iglesia, muchas veces ellos son los que, se podría decir, pagan los platos, ¿verdad? Porque muchas veces se tienen que dormir en las sillas y muchos dirán, ay, pobrecitas hermanas, solo hace sufrir a su hijo, pero con el tiempo van a entender que todo el esfuerzo que nosotros hacemos es para que ellos puedan tener la mejor herencia, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, los niños cuando están durmiendo, su subconsciente escucha y recibe. El niño puede estar durmiendo en una silla, pero él está recibiendo. Entonces es como cuando sueñas,
¿verdad? Entonces yo creo que debemos entender eso, que nosotros como padres tenemos que hacer sacrificios por nuestros hijos, ¿verdad? Y el mejor sacrificio lo podemos también ver en Abraham, ¿verdad? Que entregó a su hijo Isaac al Señor, no importándole que él iba a perder la vida, lo dio por amor. Entonces tenemos que entender nosotros que como papás tenemos que hacer sacrificios. Y qué bueno que nosotros con el entendimiento podamos enseñarle a nuestros hijos. Amén. Sí, y así como decían de las herencias materiales, ¿no? Como hablaban del hijo pródigo, que él no supo ministrarse. Yo creo que también sería un legado de parte de los papás, ¿verdad? Enseñarle a sus hijos cómo ministrarse con el dinero, cómo ministrar esa herencia que les dejarían. Y así como nosotros igual debemos de instruirlos en el camino del Señor, ¿no? La Biblia dice que nos dice el Señor que se los recordemos día y noche en el camino, al acostarnos, al levantarnos, siempre que esté la palabra ahí. Y algo que también me llamó la atención en esta enseñanza del hijo pródigo es que el padre, cuando regresa, le dice que él ha pasado de vida, de muerte a vida, aún estando vivo. Entonces, como usted decía, algo que nosotros y lo más precioso que podemos pasarle a nuestros hijos es la palabra del Señor, buscar la presencia de Dios. Entonces es algo que como decíamos anteriormente, es algo que no podemos comprar ni con todo el dinero del mundo. Yo platicaba con una hermana justamente anoche, y le decía que veía a sus tres pequeñas, y yo le decía, hermana, la verdad me gozo de ver cómo usted le está dejando pues ese legado a sus hijas, de ver cómo usted está, o sea, eso que usted le está dejando a sus hijas. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no es malo, lo repetimos, o sea, Dios no está peleado con las riquezas, pero hay gente que tiene muchísimo dinero y sus hijos andan perdidos y ni con todo el dinero que tienen pueden hacer algo. O sea, eso es algo muy triste y a veces muy frustrante para los padres. Y yo le platicaba esto a la hermana y le decía, mire qué precioso es ver que usted le está dejando eso a sus hijas. O sea, como decía usted, a veces ellas pareciera que pagan el plato, pero pues, o sea, es lo más hermoso, ¿no? Que las hijas, que nuestros hijos crezcan en la iglesia, que es algo que después ella le van a enseñar a sus hijos y sus hijos, porque va de generación en generación, como también las maldiciones. Dice la palabra del Señor que las maldiciones alcanzan a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, qué precioso es que nosotras podamos sembrar, como decía un significado del que nos leyó, que esa siembra sea de bendición, que nuestros hijos le puedan enseñar a sus hijos que buscar al Señor pues es lo mejor, como la palabra nos enseña que debemos de hacer tesoros en el cielo. Claro. ¿Verdad? Yo siempre le digo a Jimmy, hijo, pues allá en el cielo tú estás haciendo una casa bien bonita y grande. Y luego él me pregunta, ¿no? Porque yo no, o sea, como niño no sé qué tanto pase por su cabeza. Y luego me dice, mamá, pero ¿cómo es la casa? Yo quiero que tú me digas, mamá, cómo la estoy haciendo, cómo es. Entonces yo le explico, hijo, cuando vamos al servicio, cuando tú vas y te portas bien, cuando tú adoras al Señor, cuando tú danzas, ahí tú le estás haciendo una casa al Señor. O sea, es lo mejor que puedes tú hacer. Entonces, pero él yo creo que quiere saber, quiere ver cómo es la casa, ¿no? Pero pues en lo que Dios nos da y en lo que nos permite entender, pues nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos. Así es que mira, como papás, muchas veces nos queremos poner límites, ¿verdad? Y no valoramos el esfuerzo que tenemos que hacer. Es que muchos piensan que todo es de gratis y no es así, ¿verdad? Todo lleva un esfuerzo, porque muchas veces algo que decías, que tienen los medios económicos para trasladarse, para poder recibir la palabra, y porque no quieren, no lo hacen, ¿verdad? Viendo la situación que están sus hijos sufriendo, padeciendo, o tiene un esposo alcohólico, o tiene hijos con problemas de drogadicción, ¿verdad? Que es lo que se vive en este tiempo, porque hay muchas familias pues que traen una maldición de divorcio, de padres que
tienen problemas de golpes y todo eso es un legado también que uno deja a sus hijos, ¿verdad? Porque pasa que me divorcié yo, se divorcia mi hija, se divorcia mi hijo y así va de generación en generación y se divorcian y no entienden por qué está pasando eso, cuando no se han dado cuenta que eso es una maldición generacional que afecta a nuestras generaciones. Entonces yo creo que es un tiempo, papás, mamás, abuelos, ¿verdad? Que nos podamos esforzar para poder darle lo mejor a nuestros hijos, para poder enseñarles cuál es el camino que ellos deben de llevar, ¿verdad? Un legado, dice, toca gente y cambia generaciones. Ante la realidad que vivimos hoy, un tiempo en cual la confianza ha decaído y donde la imagen de la iglesia y los líderes cristianos tenemos el deber de dejar un legado. Ha sido difamada en los ojos del mundo. Esta situación nos recuerda que como cristianos tenemos el deber de dejar un legado lleno de carácter, integridad y responsabilidad. Pero para hacerlo tenemos que ser personas comprometidas a desarrollar un carácter íntegro y firme. Entender que no se trata solo de nosotros, sino de Cristo y sus propósitos extendidos a todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos como cristianos? ¿Cómo dejamos un buen legado? Con responsabilidad, integridad y carácter. Entonces, algo que como cristianos tenemos que dejar para marcar una diferencia, porque muchas veces nos tachan, ¿verdad? Porque nos tachan por las demás personas. Entonces, yo creo que es un tiempo de nosotros tenemos que empezar a dar un buen fruto para nuestras generaciones. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ya tenemos algunas preguntas aquí en cabina. Una de las primeras dice: mis familiares o conocidos me comentan que no es muy bueno que todo el tiempo tenga a mis hijas en la iglesia, que debería de darles también su tiempo y a veces no sé qué hacer. ¿Qué me pueden aconsejar? Bueno, lo que pasa que, como comentábamos, ¿verdad? A veces, como, bueno, puedo dar en lo personal, a veces te dicen, ¿no? Y es que todo el tiempo los niños en la iglesia, como usted decía, ¿no? A veces se duermen y muchas veces siempre pasa de que a veces pues los familiares son los que ven eso y dicen, hija, pero ¿cómo es? Bueno, a veces mi mamá ahorita pues gracias a Dios ya se congrega, ¿no? Pero anteriormente me decía, no, es que ¿cómo es posible que todo el tiempo los niños en la iglesia y mira, y a veces también te dicen de que tienes que darle el espacio, ¿no? Como Tamara, ¿no? Que ya va siendo una señorita, dice, no, pero es que necesita también su tiempo, su espacio. Pero, o sea, si uno se pone a darles el tiempo y el espacio, pues van a hacer lo que quieran, ¿no? Van a tomar decisiones. Los adolescentes o los jóvenes luego tienen pues esos arranques, ¿no? Entonces uno, pues con la ayuda de Dios, tiene que enseñarles cómo se van a hacer las cosas y lo mejor pues es congregándonos y pues tenemos que llevarlos a ellos, ¿no? Al final de cuentas, el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos no solamente es decir y enseñar, sino hacer el ejemplo, que ellos vean, que ellos lo vean de nosotros. Y quiero compartir en Mateo 6:19 que dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Es la palabra que hemos estado hablando. O sea, que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos realmente que el tesoro, el que vale la pena hacer y va a tener un esfuerzo muy grande, pues es en el cielo. Y eso nos dedica tiempo. Como decíamos también al principio, algo que ahorita es muy demandante en la sociedad es el tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque ciertamente pues se tiene que trabajar, pero si uno le pide sabiduría a Dios para organizarse con los tiempos, para poder también tener ese tiempo de poder buscar de Dios y tener a nuestros hijos a nuestro lado. Y mujer, no importa si tú a veces no sabes qué hacer, a veces te van a surgir, ¿no?, esas dudas de que decir, pues Señor, ¿y qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Los llevo o no los llevo? ¿O los encargo? O sea, yo creo que lo mejor es que tu hijo o tus hijos estén a tu lado, sirviéndole al Señor, que la recompensa va a venir de lo alto. Y habla aquí en Mateo y dice que donde ladrones no minan ni hurtan, qué precioso es que eso que ya estamos haciendo en el cielo
nadie nos los va a poder quitar. Hay cosas que aquí, también como hablábamos, ¿no? De las cosas materiales que nosotros a veces tenemos, pues a veces aquí, pues a veces desafortunadamente entran a robar a tu casa y se lo llevan. Y no puedes tener la confianza en eso, porque pues se lo llevan, ya se lo robaron, y con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, el trabajo, y pues bueno, entonces la mejor protección, yo siempre también he dado de testimonio de que a veces yo digo, la mejor protección, y yo lo he visto en mis hijos, es de que pues Dios cuida de mis hijos, ellos, bendito sea el Señor, no se enferman, o sea, lo normal, ¿no? Pero bendito Dios, el seguro más grande de vida es el que Dios nos puede dar, ese no se compra, o sea, a veces pagamos aquí en la tierra, hay seguros de vida que, pues la verdad yo no sé tanto de seguros de vida, pero han de ser muy costosos, ¿no? Entonces el mejor seguro de vida que podemos tener, pues es el poder de Dios. Amén. Aquí en Hebreos dice, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Aquí, ¿verdad? Yo creo que sí podemos darle tiempo a nuestros hijos, sabiendo ministrar bien nuestro tiempo, porque, por ejemplo, en la iglesia de nosotros no todos los días hay servicio. Tenemos a veces días que no hay servicio y podemos darle tiempo a nuestros hijos para salir a pasearlos, un heladito, o quizás nada más ir a caminar al parque, y ahí no sería tanta iglesia, porque también es necesario el tiempo para con nuestros hijos. Es que siempre queremos buscarle el conflicto a la iglesia, ¿verdad? Como que la iglesia esto, la iglesia me quita tiempo, la iglesia no te deja verme, la iglesia esto, ¿verdad? Cuando en realidad somos nosotros el problema, porque no sacamos el tiempo para hacerlo. Bien dice la Biblia que hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacernos el tiempo, organizarnos, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces no somos diligentes en lo que hacemos, pero yo creo que si esta hermana quiere hacer el sacrificio de llevar a sus hijas, es el mejor sacrificio que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque usted quisiera que se repita su vida de usted, ¿no? ¿Verdad? Yo no quisiera que mis hijas repitan mi vida, porque pues, es algo que me da vergüenza, ¿verdad? Algo que me avergüenza, pero todo mi sacrificio es para que ellas no pasen lo que yo pasé, no vivan lo que yo viví. Entonces que ellas sean mejores, que ellas sean amadoras de la palabra de Dios, que ellas les sirvan a Dios. Yo siempre decía que qué bueno hubiera sido que yo desde pequeña hubiese conocido de la palabra y servirle a Dios, pero yo ahora entiendo que todo es un tiempo de parte de Dios y nos deja pasar por situaciones para que aprendamos de eso y no repetir esos errores, ¿verdad? Y ahora que mis hijos están pequeños, yo lo puedo ver en ellos, ¿verdad? Que ahora les enseñamos que hay un sacrificio, tal vez no les guste porque ellas quisieran hacer otras cosas, pero cuando estén grandes, ellos se van a dar cuenta y lo van a agradecer, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, mi mamá me enseñó a adorar a Dios, mi mamá me llevaba a la iglesia. Y pasa muchas veces que los jóvenes llegan a una edad y se apartan del camino, pero ya hay una semilla en ellos. Y tarde que temprano, cuando pasan una aflicción, pasan una situación difícil, se acuerdan de un Dios, ¿verdad? Se acuerdan de decir, cuando iba a la iglesia, yo me acuerdo que cuando oraban había milagros, cuando oraban había sanidad. Entonces, en una necesidad de tal vez una enfermedad, se acuerdan de Dios. Entonces, yo creo que hay tiempo para todo, pero el mejor tiempo que usted le pueda enseñar a sus hijos es llevarlos a la iglesia y enseñarles a honrar a Dios. Amén. Usted decía de que sembramos una semilla en ellos, ¿no? Estudiando yo veía el ejemplo de estos jóvenes que no se inclinaron ante el rey Nabucodonosor. Vemos que estos, ¿verdad?, no se inclinaron porque ellos, me imagino que las enseñanzas de los padres hacia ellos ya sabían quién era su Dios, y aunque estaban en Babilonia y no hicieron lo mismo que hicieron todos los de Babilonia. Sí, reconocían su enseñanza, tal vez no lo sabían a 100%, ¿verdad? Tal vez, no, pues me enseñaron eso y no lo voy a hacer. Es como cuando le enseñamos algo a nuestros hijos, ¿verdad? Y no, esto no lo puedo hacer porque mi mamá dice que no lo debo de hacer, ¿verdad? Entonces ellos tienen memoria de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y tarde que temprano se va a dar el fruto, se va a salir la semilla que nosotros sembremos en ellos. Y muy importante, pues lo que decía la hermana, ¿no? Dios nos va a dar la sabiduría para administrar nuestros tiempos, y sí, va a haber tiempo también para disfrutar con los hijos, la familia. Amén. Y a veces yo creo que también la familia o los amigos, los conocidos,
tal vez se quedan con la imagen de que pura iglesia, por eso también, como decía nuestra pastora, siempre se mete, el problema es que la agarran contra la iglesia, ¿no? A veces Sí. el enemigo pues no va a estar contento, y cuando una persona empieza a congregarse, pues lo primero que el enemigo empieza, pues los ataques, ¿no? Ahora sí que empezar es la situación de que empiezan te llueven por todos lados, ¿no? De que Y es que no se dan cuenta realmente, por decir, cuando uno está fuera de los caminos de Dios, en nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, no está bien, algo no está bien, porque siempre nos va a faltar el Señor en nuestra vida. Y cuando nos llegamos a la iglesia nos empiezan a criticar, pero no se dan cuenta que estamos siendo restaurados, estamos siendo cambiados, algo en nosotros está cambiando. Y muchas veces ven las cosas malas de nosotros y no ven las cosas positivas, ¿verdad? Porque tal vez tu esposo dejó el alcohol, tal vez tus hijos dejaron las drogas, tal vez tú dejaste de hacer algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces tal vez te golpeaba tu esposo y empezaste a asistir a la iglesia y cambió tu vida. Entonces todas esas cosas buenas la gente no lo ve. Siempre quieren atacarnos, quieren señalarnos, quieren decirnos los aleluyas, ¿verdad? Quieren pues lastimarnos, y cuando no se dan cuenta que realmente está habiendo un cambio en nuestra vida, que Dios está obrando, y muchas veces los procesos son diferentes. Dios a veces un día hace un milagro poderoso en la vida de la persona y empiezan a dar testimonio de una manera sobrenatural, y para muchos lleva un proceso, ¿verdad? Pasa un tiempo, pero lo que pasa es que muchas veces se desesperan en querer verlo. Entonces, pero yo creo que Dios tiene un tiempo precioso para nosotros, donde quiere que nosotros marquemos un tiempo diferente, un legado diferente, y podamos ser personas que podamos enseñar no solo a nuestra casa, ¿verdad? Sino dice la palabra de Dios que ir y hacer discípulos. Eso es un legado, ir y hacer discípulos en el mundo. Entonces, cuando estaba yo leyendo eso, ayer estábamos platicando con mi esposo y mis hijos, que muchas veces hay personas que nos han lastimado, nos han señalado, y ellos me decían, mamá, pero no lo vas a perdonar, y yo me quedaba así, no callada, porque es una persona que te lastima y ahora quiere que vayas a orar por ella. Y digo, Señor, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y me decía, mamá, pero si Dios nos llamó a perdonar. Y cuando leía yo eso, decía, sí, es cierto. Ir y hacer discípulos, aunque te lastimen, aunque te hagan, tú ve y predícale la palabra, ¿verdad? Porque tal vez te lastimen y tú tengas las ganas ay, no sé, de reclamarle por qué te hizo eso, ¿verdad? Pero yo creo que Dios siempre va a avergonzar a los que nos quieren lastimar, ¿verdad? Y siempre Dios nos va a dar la victoria a nosotros, porque aunque nos humillen, aunque nos quieran pisotear, aunque nos quieran hacer menos, Dios nos va a respaldar en todo tiempo, ¿verdad? Y podamos nosotros ser esa semillera, ser esa cementera de poder sembrar la semilla al que tal vez tú no sabes la persona por qué está sufriendo, ¿verdad? Tal si la señora padece de sus facultades mentales o la persona y no sabemos nosotros y nada más juzgamos, pero ella necesita esa semilla de la palabra de Dios, que nosotros podamos dejar ese legado sobre ellos, ¿verdad? Quiero compartir una palabra que está en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hija? Amén, sí tenemos varias preguntas. Ya dice, ¿cómo puedo honrar a Dios con mis generaciones por venir? Amén. Pues honrar a Dios con nuestras generaciones por venir, yo creo que es todo esto lo que estamos platicando, Amén. ¿no? Instruyendo a nuestros hijos, Enseñando. dando ejemplo, como dice en el mundo que ahorita los cristianos ya, ahora sí que nadie cree ya ni en los cristianos, tenemos que ir adelante y ser un ejemplo, ¿no? Amén, limpiar la reputación que han dejado sobre nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, como estábamos platicando, por otras personas somos marcados o somos señalados. Entonces yo creo que es un tiempo de nosotros tenemos que cambiar nuestras generaciones, porque ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestras actitudes? Haciendo lo bueno delante de Dios y no dejando que el enemigo influya, ¿verdad? Para apagar lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Algo que quieran compartir, hija? Dice en Deuteronomio 6:7, y diligentemente los enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Pues sí, eso es dejarle honrar a Dios con nuestras generaciones, porque nosotros lo honramos, le enseñamos a nuestros hijos y ellos van a honrar, y nuestros hijos de nuestros hijos, ellos van a honrar, y así se va la cadenita. Amén. ¿Alguna pregunta más? Sí, así es. Dice, ¿cómo puedo yo dejar a mis hijos un buen legado si yo no he hecho las cosas bien? Amén. No podemos como que nosotros decir, si yo hice las cosas mal, mis hijos también la van a hacer mal, ¿verdad? Sino como comentábamos, es importante que nosotros podamos dar sacrificios. Todo cuesta, ¿verdad? No, nada es fácil. Darle el tiempo a Dios. Muchas veces tenemos, como decíamos, dejar otras cosas para darle el primer lugar a Dios. Y yo quiero leerles un versículo que ya había dicho la anciana en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice: recuerda tu fe sincera, como la que tuvo tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes, ¿verdad? Y aquí podemos ver un legado de generación en generación. Su abuela le enseñó a su mamá y su mamá le enseñó a él. ¿Qué tan importante es cuando nosotros podemos dejarle una enseñanza a nuestros hijos? Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando yo iba al pueblo de donde es mi papá, y yo era muy pequeña, entonces yo me recuerdo que mi abuelita me llevaba a la iglesia. Me llevaba a la iglesia y nos llevaba al culto. Cada que íbamos nos llevaba a la iglesia. Y nos aplaudíamos, y era una iglesia donde se aplaudía, donde se danzaba. Y después, tiempo después, mis papás se convirtieron y también me empezaron a llevar a la iglesia, pero me llevaron a una etapa de mi adolescencia, ¿no? Y ya no estaba yo tan enfocada en eso. Pero ahora puedo recordar y decir, bueno, mi abuelita era una patriarca para nosotros. Es una patriarca porque aún vive. Y nos enseñó a ir a adorar a Dios desde pequeños, y ahora que ya estoy en la iglesia puedo decir que ella sembró la semilla, ¿verdad? Ella sembró la semilla para que hoy haya un fruto, ¿verdad? Porque para mí ya no es algo nuevo. Yo alguna vez fui a una iglesia y aplaudí y dancé y decía, pero ¿por qué hacen eso? Pero ahora puedo entender todo. Ella hizo sacrificios para que hoy nosotros estuviéramos acá, y marcó generaciones, porque ella tiene nietos, bisnietos, y la mayoría de su familia de mi padre son cristianos. Entonces yo puedo ver ahí una generación bendecida porque se levantó una abuelita a clamar por sus hijos, a clamar por sus nietos, por sus bisnietos. Entonces allá hay una gran bendición. Así que tú, hermana, si tú piensas que no vale la pena, quiero decirte que todo lo que tú hagas para el Señor vale la pena, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a recompensar, ¿verdad? El Señor va a traer recompensa. ¿Y qué mejor recompensa que Dios pueda bendecir a tus hijos y a tus generaciones, ¿verdad? Y sea una generación totalmente diferente, donde digan, aquí realmente mis hijos le sirven a Dios, ¿verdad? Yo me gozo, pastor, ahorita que decía que cuando se da aplaudir, recordaba, porque es precioso ver cómo Dios dice su palabra que desde antes, desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió. Entonces nos escogió, nos guardó, pero también dice su palabra que Él nos prepara. Entonces ya hay algo en nosotras como hijas de Dios, que ya fuimos escogidas para un propósito, para un plan eterno. Y es precioso poder ver cómo a veces uno tiene ese recuerdo, o uno dice, es que nos pasa, ¿no? Que decimos, es que siento que esto ya lo había vivido, ¿no? Pero es algo que pues anteriormente nosotros no pertenecemos a esta tierra, ¿no? Somos ahora sí que algo precioso, escogido, celestial, algo que a veces no podemos entender, y es difícil, ciertamente es difícil el buscar de Dios, porque hay que pagar un precio. Entonces no todos están dispuestas a pagar el precio para poder dejarle un legado a los hijos, mejor dicho, un buen legado a los hijos, que es la palabra del Señor, la presencia del Señor.
Y también hace ratos estábamos ahí en la casa y pues ya ve que ahorita está pues tiempos de movimientos en el gobierno, ¿no? Y pasaban ahí, estaban ahí con el ruido y todo, y Jimmy dice, mamá, pero esa gente, ¿por qué está gritando? ¿Por qué están haciendo eso? Y yo le dije, ay, hijo, pues ¿tú crees, a eso le pagan? ¿Tú crees que van a estar gritando nada más por gritar? Porque anteriormente pues yo también trabajé ahí. Entonces le dije, hijo, si a eso le pagan, hijo, ¿tú crees que van a estar gritando ahí nada más por gritar? Y me dijo él, y de verdad que yo dije, ay Señor, la honra y la gloria es para ti. Y me dijo, mamá, pero si la mejor paga es la que Dios te puede dar. Entonces yo me gocé y dije, Señor, ¿cómo la palabra, la enseñanza es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos? Porque ya tienen eso. Entonces ya él entiende que la mejor paga es la que Dios nos puede dar. Entonces qué precioso es poder Amén, escuchar así es. eso. Mire, Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice, el hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que dice, el hombre honrado deja herencia a sus nietos. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Nosotros vamos a dejar una herencia en esta tierra, ¿verdad? Dice que, pero la riqueza de los pecadores está reservada para los justos. Entonces, no nos preocupemos tanto por las riquezas de esta tierra, ¿verdad? Sino dice la palabra que las riquezas de los pecadores es reservada para nosotros los justos. Y Amén. a veces ahorita me vino que nos dicen a veces, pues es que tú tan dedicada a la iglesia o qué tanto ahí que te van a pagar. Y ayer nuestro padre predicaba que va a haber gente que va a amontonar para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se queda sin testimonio. Dios nos bendice de una manera que nosotros a veces ni decimos Señor, o sea, es algo sorprendente, es algo que a veces nosotros no podemos entender, pero eso solamente lo hace Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O vas a comentar algo? Aquí tengo un versículo de la pregunta esta que pasó en Josué 24:15, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así, hermanita, yo te invito a que tomes esa decisión, ¿verdad?, de servir a Dios, de empezar una nueva herencia, poner un punto final y empezar de nuevo con esa herencia que tú quieres dejarle a tus hijos, con ese legado que tú quieres para ellos. Amén. ¿Alguna pregunta más? Amén, así es. Dice, ¿un legado puede ser positivo o negativo? Amén. Pues sí, definitivamente un legado es para bien o para mal. Hemos estado hablando en ese transcurso del tiempo y podemos ver que nosotras tomamos la decisión si dejamos toda una generación en bendición, como decíamos, o en maldición. De nosotras depende si nuestras generaciones vamos a dejar toda una generación amargada, una generación enferma, o una generación a veces que viene con chisme y se va de generación en generación. Entonces, lo mejor que podemos nosotros dejarle a nuestros hijos o tomar la decisión de decir, no, como decía ahorita la hermana, tomar la decisión y decir, pues yo mejor rompo con toda maldición anterior y decido mejor dejar un buen legado positivo para que marque toda mi generación. Nosotras como madres somos una influencia muy fuerte en nuestros hijos. Entonces es muy importante que nosotras nos esforcemos para cambiar, hasta va a sonar un corte informativo, no, el rumbo de nuestras generaciones, pero es que sí, o sea, es algo muy, muy tremendo el que nosotras pues decimos, tomo la decisión y esto me va a llevar, todo es un esfuerzo, un sacrificio, dar ahora sí que el extra, la milla más, y creo que el que nos vino a dejar un legado precioso fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dejar ese legado precioso que tenemos nosotros, esa encomienda ahora para nuestras generaciones. Y
quiero compartirles, pero en otra versión, el de 2 de Timoteo 1:5, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces podemos ver cómo a Timoteo se le fue dejada una herencia de parte de su abuela, como decía usted, y de su mamá, que fue la fe. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo era el que lo cubría, y podemos ver cómo él estaba, pues, de alguna manera impresionado de ver cómo esa fe se le fue dejada por sus abuelas, por sus un significado de lo que usted nos leía al principio es de ancestro, o sea, de anteriormente, todo lo que nos vienen dejando. Y aquí podemos ver cómo a Timoteo se le fue dejado esto. Entonces nosotros, un legado sí puede ser negativo o positivo. De que vamos a dejar un legado, va a haber un legado. Pero qué mejor que nosotros dejemos que sea la presencia del Señor, que nuestros hijos busquen, y tal vez hacemos mucho énfasis en esto, pero de verdad que no va a haber algo en nuestros hijos que mejor que el que busquen la presencia de Dios. Así es, y lo que nos lleva el enemigo, ¿verdad?, es a querer destruir eso, ¿verdad?, a querer meter pensamientos de que por qué te esfuerzas, por qué esto, por qué lo otro, sin darse cuenta que, como decía la hermana, el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es el servicio a Dios, la enseñanza, porque aquí podemos ver cómo él fue dirigido, ¿verdad?, fue enseñado desde yo me imagino de su niñez, fue enseñado cómo creer en la fe, porque dice la palabra, el que tiene fe, todo le es posible, ¿verdad? La fe es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser un servidor de Cristo, ¿verdad? Y podemos ver que a través de eso él rompió muchas generaciones porque tuvo una enseñanza. Es lo más hermoso que nosotros podemos hacer, enseñar. Dice que es un linaje que nosotros dejamos en esta tierra. Dice la palabra de Dios que somos un linaje escogido, real sacerdocio. Entonces no cualquiera el Señor escoge, ¿verdad? Sino dice que a un linaje escogido. Y recordándome eso, muchas veces hacemos pactos con Dios, ¿verdad? De que hoy, Señor, aun cuando presentamos a nuestros hijos en la iglesia, hacemos un pacto con Dios de un linaje que estamos dejando para que le sirva al Señor. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se nos olvida eso. Yo me recuerdo que mi mamá me contaba que cuando mi hermano mayor nació muerto, se le enfermó y dice mi mamá que se le murió por unos minutos. Y dice que ella corrió a una iglesia y dice que llegó a una iglesia y que estaban en un servicio de oración. Y dice mi mamá que lo traía cargado y que se puso enfrente y que le decía al pastor, ore por mi hijo porque está muerto. Y dice mi mamá que se puso a orar y que ella se acuerda que hizo un pacto con él, de que él iba a servir a Dios. Y de ahí Dios lo revivió, él revivió, pero hasta el día de hoy él está apartado. Y él ya tiene sus 30 y tantos años. Pero yo digo que cuando alguien es sellado, porque él tiene un sello de parte de Dios, porque de que el Señor hizo que él reviviera, es porque Dios tiene un propósito con él, ¿verdad? Porque ¿qué le costó al Señor decir, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces hay gente que está sellada y no se ha dado cuenta del peso que Dios ha puesto sobre ellos. Y aún así nosotros muchas veces somos tan incrédulos que no nos damos cuenta que Dios nos ha escogido. Ciertamente es su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Muchos pueden venir a la convocación, pero no todos son escogidos de parte de Dios. Entonces yo creo que el que pasa más dificultad es porque Dios lo ha escogido, ¿verdad? El que pasa por tribulaciones, el que pasa por desiertos, el que pasa por necesidades, el que pasa por cosas que ni siquiera lo entendemos muchas veces nosotros, Dios te ha escogido a ti para que Dios pueda dejar un linaje en esta tierra,
¿Para qué? Para que podamos enseñar lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Es un tiempo maravilloso, yo creo, como dice su palabra y como decía la hermana, yo y mi casa serviremos a Jehová, no importando, ¿verdad? Aquí lo crítico es que nosotros aprendamos a depender de Dios y no dejemos que el enemigo destruya lo que Dios está haciendo en nosotros, porque te imaginas que es como cuando alguien ya está por llegar a la cúspide de la montaña y se cansa, ¿verdad? A mí me pasó cuando fuimos a Veracruz, estábamos subiendo a la montaña y llegó un momento que ya sentíamos que nos faltaba el aire, dijimos no, nos rendimos, ya estábamos cerquita de llegar a la punta, pero ya no aguantábamos nuestra respiración porque estábamos un poco pasaditos de peso, entonces no aguantamos subir ahí, pero yo creo que Dios cuando escoge un linaje es para hacer algo maravilloso y marcar una diferencia, ¿verdad? Marcar nuestras generaciones. Y regresando un poquito al versículo que dimos de Timoteo, yo puedo ver que aquí también a Timoteo se le dejó una herencia, algo de parte de su abuela y de su mamá, pero fue con un propósito. Entonces yo puedo ver aquí cómo el apóstol Pablo lo cubría, pero lo cubría y lo cubría, pero también es con un propósito, porque a Timoteo se le encomendaba. Y hay una parte en la palabra de Dios, no recuerdo bien el versículo exactamente, pero Pablo le dice a Timoteo que le pide encarecidamente que se hable la palabra del Señor. Entonces yo también aquí pude ver la figura de cómo nuestro padre espiritual, o sea, nuestro pastor, nos deja un legado a nosotros, nos está dejando un legado, pero con un propósito de que nosotros tenemos que ejercerlo, hacerlo. O sea, tenemos que ir y como decía usted, tenemos que compartir la palabra, tenemos que ir por las personas para que conozcan realmente esas personas que ya fueron selladas, que ya fueron escogidas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que pues el reino de Dios pues se extienda, que es realmente el propósito al cual Dios nos escogió y nos llamó. Ahorita platicando de las herencias, ¿no? A nuestros hijos, se me viene a la mente cómo es en la escuela secular, ¿no? Así se dice, ¿no? ¿Qué nos dicen? Que la educación no nada más es de los maestros lo deben de dar, sino que los papás deben de estar involucrados. Entonces yo creo que aquí en la iglesia sería lo mismo, ¿no? No dejarle nada más a la iglesia, al pastor que está predicando y que nuestros hijos de ahí nada más aprendan, ¿no? En la casa también hay que estarlos inculcando eso. Sí, enseñándoles, porque en la escuela le enseñan, ¿verdad? Pero en nuestra casa corregimos y ciertamente dice que la palabra que nuestros hijos aprenden de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos como el reflejo de nuestros hijos. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos esos valores de poder enseñar y poder nosotros dejar un linaje en esta tierra. Pues yo creo que es un tiempo hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado y nos está preparando a su iglesia. Porque mira, hermanos, hermanas, los tiempos que estamos viendo ciertamente son tiempos difíciles, pero es un tiempo de determinación, es un tiempo donde nosotros decidimos qué va a venir para nuestra vida, ¿verdad? Porque tal vez este mundo se acabe mañana, pero nosotros estamos haciendo morada en los cielos, estamos haciendo nuestra mejor herencia en los cielos, dejando nuestra casa. Sabemos que el Señor dice que está preparando morada para nosotros. Entonces yo creo que es un tiempo hermoso donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestras generaciones la palabra de Dios, poderles inculcarles, poderles enseñar que el servicio es lo mejor que podemos darle a Dios, ¿verdad? Muchos piensan que barrer es humillante, pero sí es el mejor servicio que podemos enseñarle. Quiero terminar con este versículo que está en Gálatas capítulo 3, versículo 29, donde dice: entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Entonces yo quiero ser parte de esas promesas que Dios dejó a él para nosotros y para mis hijos también, ¿verdad? Entonces, para finalizar, no es malo que usted le deje herencia a sus hijos, pero déjele la mejor herencia, que se llama Cristo Jesús,
¿verdad? La mejor enseñanza que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es esa, enseñarles el camino, enseñarles las buenas cosas, que ellos den frutos, ¿verdad? Que sean amantes de su presencia, que puedan ser hijos de honra, que sean hijos que pongan a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa, ¿verdad? Porque qué hermoso es que nuestros hijos se deleiten en el Señor y no se deleiten haciendo cosas que son malas, ¿verdad? Y como padres nos cansa, nos enferma. Entonces yo creo que tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno y nos ha extendido su misericordia, su amor y sobre todo que Él nos ha dejado la Biblia llena de promesas, llena de herencias para nosotros, sus hijos, que nos ha escogido. Así que vamos a finalizar ya, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sin antes poder invitarlas a todas las mujeres. Mañana tenemos nuestra reunión a las 7 p.m., no se lo puede perder, tenemos un invitado especial, nos va a estar compartiendo la palabra. Yo sé que si usted quiere arrebatar esa herencia de parte de Dios, no se lo puede perder. Ese es el tiempo, no permita que el enemigo quiera traer a su mente pensamientos de derrota, pensamientos de que no puedo, que nadie me quiera, al contrario, que tengas pensamientos positivos, que tengas pensamientos que Dios te ha dado la victoria. Así que vamos a orar para finalizar. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, de poder estar aquí, Señor, y poder enseñar tu palabra. Hoy hemos entendido que el mejor legado que podamos dar, Señor, a nuestros hijos es el servicio a ti, Padre, es la enseñanza. Padre, que aún, Padre, podamos sembrar esa semilla en ellos, Padre, cuando sean grandes no se aparten de ti, Señor. Que podamos enseñarles, Padre, que tienen que tener esa integridad, Padre, esa responsabilidad, ese carácter de hijos de Dios, Señor. Hoy te los ponemos en tus manos, bendito Padre. Hoy bendigo a mis generaciones, Señor. Aún no las conozco, Padre, pero tú ya las conoces, Señor Jesús. Hoy bendigo las generaciones de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, Padre, declarando que son generaciones benditas, Señor. Bendigo a mis padres que también tienen generaciones que somos sus hijos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, declarando, Papito Santo, que somos un pueblo escogido por ti, Señor. Dice tu palabra que somos un linaje, Padre, un real sacerdocio, Padre, y hoy lo recibimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Queremos también, sin antes finalizar, recordarle nuestros servicios que tenemos en nuestra iglesia Casa de Restauración Ministerios Ebenezer Cancún, todos los domingos a las 5 p.m., todos los miércoles a las 7 p.m. Los esperamos. Yo sé que Dios está preparando algo glorioso para nosotros y mañana no te lo puedes perder. Tenemos nuestro servicio de mujeres, empezamos a las 7 p.m. Será un placer para nosotros recibirte y yo sé que Dios tiene una palabra especial para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga.